Apreciados hermanos, quiero comenzar este mensaje narrando es historia real que está registrada en un libro titulado El deseo de todas las gentes. El libro empieza diciendo: era de mañana y el sol acababa de levantarse sobre el monte de las Olivas. Era temprano. Y el pueblo o el lugar, estaba lleno, la gente estaba alegre, pues había una fiesta. Y mientras el sol se levantaba y daba sus rayos al templo, se escuchó una voz. Y esta voz era de alguien que ellos deseaban escuchar, ciertamente. Y algunos se habían preguntado si subiría esta persona a la fiesta. Y esa voz era la voz de Jesús. Y esa voz decía: yo soy la luz del mundo. Entonces, en esa escena, mientras los rayos del sol alumbraban el templo, se escuchó una voz. El verdadero sol de justicia estaba allí. Había realmente subido encubierto. Era la fiesta de las cabañas. En esa ocasión de esa fiesta de las cabañas, los judíos en aquel entonces acostumbraban a poner dos columnas. Ponían dos columnas, las cuales después del sacrificio de la tarde, lo que hacían ellos era encenderlas, una especie de luminaria. Esas columnas para eso servía. Y ellos conmemoraban la columna que los alumbraba de noche en el desierto de Egipto hacia la tierra prometida, y también conmemoraban la nube que cubría de los rayos del sol. Entonces era un recuerdo de aquel momento, de aquella ocasión, y de esa manera se hacía una conmemoración en esta fiesta. Jesús había asistido allí. Y la narrativa está en el libro de Juan, capítulo 9. Vamos a analizar un poquito desde el 7, porque quiero centrarme en la historia que está en el capítulo 9. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 9, versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué había sucedido? Quiero que vayamos un poco al contexto de esta historia. Hermanos, el capítulo 9 menciona el inicio de esta fiesta, y hay algo interesante que ustedes pueden notar allí en la palabra de Dios. ¿Qué es eso interesante que notamos? Hermanos, los discípulos le estaban diciendo, no los discípulos, sino los hermanos de Jesús, estaban diciéndole algo a nuestro Señor Jesús, y eso está en el capítulo 7, versículo 3, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos, vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eso le dijeron sus propios hermanos a Jesús. Porque dice el 5, ni aún sus hermanos creían en él. Aquí tenemos una situación muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo estaba cerca de esta fiesta y había un problema. Sus hermanos no creían en él. Y le dijeron: manifiéstate. Pero Jesús le dijo en el versículo 6: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús se dio cuenta, y Jesús sabía que sus propios hermanos lo aborrecían, que sus propios hermanos no creían en él. Y hermanos, yo creo que si hay algo que a veces duele, es que a veces tu propia familia o los de tu propia casa no crean en ti. Y eso era lo que estaba sucediendo con Jesús. Entonces Jesús le dijo en el versículo 8: suban ustedes a la fiesta. Dice: yo no subo todavía porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
esta era la segunda Pascua que Jesús estaba pasando, la segunda fiesta de los tabernáculos, por así decirlo, que estaba pasando, si no me equivoco, en su ministerio. Entonces la gente ya planeaba matar a Jesús. Y Jesús decía, mi tiempo no se ha cumplido. Pero hermano, nuestro Señor Jesucristo subió de una manera encubierta a la fiesta. Pero estando allá en la fiesta, dice el capítulo 7, que había dos clases de personas. Hermanos, había unos que se preguntaban, ¿será que Jesús vendría a la fiesta? Había alguien que esperaba que Jesús subiera a la fiesta. Pero como les dije, Jesús había venido de una manera como encubierta. Entonces cuando estaba amaneciendo, de pronto mencionó, yo soy la luz del mundo. Y saben, hermanos, realmente la gente odiaba a Jesús. Y eso lo dice el capítulo 7, versículo 7, dice, no puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él. Perdón. Entonces, hermanos, el mundo o la gente en tiempos de Jesús lo odiaba. ¿Pero por qué lo odiaba? Lo odiaba, dice, porque Jesús testificaba ¿de quién? Del Padre. Jesús testificaba del Padre. Y como les dije, había una división. Versículos 11 y 12 dice, y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Entonces, hermanos, los mismos judíos estaban ¿cómo? Estaban divididos. Unos esperaban a Jesús. Y otros decían, no, él engaña al pueblo. Pero ¿quiénes eran los que esperaban a Jesús? Hermanos, había personas ahí que necesitaban de ese Salvador. Pero los líderes religiosos eran los que decían, no, este engaña. Y dice el 40 al 44 del capítulo 7 de Juan, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces, hermano, la gente discutía. La gente se preguntaba si realmente era él el Mesías o no era el Mesías. Entonces, hermano, el público estaba ¿cómo? Hermano, el público estaba dividido. Pero Jesús había subido. Y hermano, si la gente se admiraba de su doctrina y decían, bueno, ¿cómo sabe si este no tiene letras? Hermano, la gente no esperaban, algunos no esperaban gran cosa de él. Pero cuando lo escuchaban predicar, cuando lo escuchaban hablar, la gente se admiraba. Y hermanos, ¿saben qué fue lo que sucedió? El versículo 20 del capítulo 7 y el capítulo 8, versículo 48, hermanos, los fariseos acusaron a Jesús de estar endemoniado. Cuando lo escuchaban hablar y la gente se sorprendía, la gente dice, demonio tiene. Además, ustedes recordarán que los fariseos contrataron a unos soldados, a unos alguaciles, para que fueran ¿a qué? A prenderlo. Entonces allá va el ejército de soldados y cuando llegan y lo escuchan hablar, se admiran de lo que él habla y ¿qué hicieron? Se regresan. Y los fariseos le preguntan, oigan, ¿y ustedes qué pasó? Dice el versículo 45 y 46 del capítulo 7 de Juan, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, los mismos soldados que hicieron, se admiraron. Ellos llevaban una misión. ¿Y su misión cuál era? Era prenderle, era agarrar a Jesús. Pero cuando llegaron frente al maestro de Nazaret,
hermanos, ellos se quedaron a escucharle. Y de pronto se regresaron. Y cuando dicen, oye, ¿por qué no lo agarraron? Es que nadie ha hablado como él. De pronto, estando en esa misma fiesta, para hacer caer a Jesús, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Esto está narrado en el capítulo 8. Ya había pasado un día. Entonces de pronto le traen a una mujer adúltera. Y dijeron, la ley de Moisés dice que debe morir, ¿qué? A pedradas. ¿Y tú qué dices? Hermanos, los hombres que iban ahí, que habían llevado a esta mujer, no realmente eran justos como ellos pretendían ser. Hermanos, pero Jesús conocía ¿qué? Hermanos, Jesús conocía su corazón. Entonces Jesús dice que cuando dice la narrativa del capítulo 8 de Juan, que Jesús se agachó y empezó a ¿qué? A escribir. Y les dijo, el que no tenga pecado, ¿qué? Arroje la primera piedra. Entonces aquellos hombres, al ver su pecado, al ver que Jesús conocía su vida, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a irse. Y de pronto le preguntó a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo, no están, se han ido. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces los fariseos, hermanos, estaban buscando hacer algo contra ese maestro de Nazaret que se oponía a lo que ellos creían, que rompía las reglas que ellos mismos habían puesto. Y es que, hermanos, los fariseos habían puesto tantas cargas que ni ellos mismos podían llevar. Hermanos, ellos, por ejemplo, se lavaban muchas veces las manos. Ellos en sábado no caminaban cierto número de pasos. Ellos se paraban en las esquinas y oraban para ser vistos. Entonces llega un maestro diferente, llega un hombre diferente que se opone a lo que ellos creían y decían. Y ahora querían prenderle. Pero no encontraron alguna razón. Y hermanos, poco a poco en esa fiesta el conflicto se iba haciendo más grande. Y Juan capítulo 8, versículos 58 al 59, cuando ellos le empezaron a decir, mira, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y os digo... Fíjense lo que dice el versículo 58 y 59. Jesús les dijo en esa discusión con los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y es aquí donde empieza la historia del mensaje que quiero hablar. Hermanos, Jesús ya llevaba 2 días ahí. ¿Y cuántos de nosotros soportaríamos seguir ahí en un lugar que te están ofendiendo? Que te están poniendo una trampa. Y de pronto, hermanos, agarran piedras para apedrearle. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Dice la palabra de Dios que cuando los fariseos, hermanos, agarraron piedras para golpearle, ¿Jesús qué hizo? Hermanos, dice que Jesús atravesó por en medio de ellos y ¿sé qué? Y se fue, lo perdieron de vista. Hermanos, aparentemente la historia de esa fiesta debió terminar allí. Pero hermanos, Jesús no vino a servirse a Él mismo. Quizás, si nosotros hubiésemos estado en ese lugar y te ofenden, se burlan de ti, tu propia familia no cree en ti, te dicen que estás endemoniado, yo creo que lo que uno quiere hacer es, yo aquí no soy bienvenido. ¿Y a ustedes les gusta estar en un lugar donde no se sienten bienvenidos? Hermano, ¿nos gusta estar en un lugar donde sabes que eres, no sé, alguien que no desean? Sin duda, no. Pero hermano, Jesús no vino a este mundo a satisfacerse.
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús, hermanos, este es el contexto de la historia, dice que se fue. Pero ahora vamos al capítulo 9 y es ahí donde vamos a estar analizando la palabra de Dios. Y dice, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Había ahí un hombre ciego. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Respondiendo Jesús, dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Abro un paréntesis. Hermanos, los judíos en aquel entonces creían algo que aún mucha gente cree en la actualidad. La realidad, hermanos, es que la enfermedad es consecuencia del pecado. Pero no todos los enfermos están enfermos porque pecaron. Cuando Adán y Eva en el Edén pecaron y comieron del fruto prohibido, a partir de ahí, hermanos, la muerte y por lo consiguiente la enfermedad empezó ¿a qué? Empezó en la humanidad. Las hojas de los árboles empezaron a caer. Entonces, hermanos, la enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero no como alguien puede creer o habrá quien crea que, hermano, que como creían los judíos, que una persona que estaba enferma era porque había pecado. Y hermano, la creencia era que entre más grave fuera su enfermedad, más grande era su culpa. Esa era la creencia. Entonces, cuando Jesús pasa y ve a ese hombre ciego, los discípulos en la creencia que tenían le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera ciego. Era una persona ciego de nacimiento. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Ahora, la pregunta es un poco ilógica. Si nació ciego, ¿cómo pudo pecar si así nació? O sea, si fuera cierto, como hay quien cree, como creían en la antigüedad, que la enfermedad era resultado del pecado, ¿qué pecado cometió en el vientre de su madre esa criatura? No. Ahora, si fueron sus padres los que pecaron, ¿qué culpa tenía el hijo? El libro de Ezequiel dice que los hijos no llevarán ¿qué? El pecado de ¿qué? De sus padres, ni los padres los pecados de sus hijos. Ahora, mi hermano, debemos comprender algo. Jesús, como les dije, pudo haber huido, pero había alguien ahí que tenía una necesidad. Y esa necesidad ilustra la necesidad que tenemos los seres humanos. Este hombre era ciego de nacimiento. Jesús pudo haber salido huyendo, pero había alguien ahí que necesitaba de Jesús. Y Jesús también sabía que había gente que tenía una idea contraria a lo que dice la verdad. Miren, por ejemplo, el Talmud dice, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Para que vean cómo creían en aquel entonces. También dice el Talmud, un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no le hayan sido perdonados todos sus pecados. Entonces ellos creían que mientras la persona estuviera enferma era porque sus pecados estaban ahí y algo estaba ¿qué? Algo estaba pagando. Esa era la idea. Y miren cuál era, cómo plasmaban esta idea. Voy a leerle lo que dice el Talmud. Dice así. En la medida con que un hombre mide, él es medido a su vez. Escuchen, Sansón fue en pos del deseo de sus ojos. Por tanto, los filisteos le sacaron los ojos. Entonces, ellos ligaban eso. Mira, Sansón pecó y fue tras el deseo de sus ojos. ¿Y qué hicieron? Le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque pues era la costumbre, o ellos creían que la enfermedad era consecuencia del pecado. Y sigo leyendo. Escuchen, Absalón se gloriaba de su cabello. Por eso fue colgado de su cabello. ¿Notan cómo ellos ligaban esto que sucedía? Y escuchen, y debido a que cohabitó con las 10 concubinas de su padre, fue atravesado con 10 lanzas. Hermanos, todo le encontraban una explicación. Creyendo que
que por eso la enfermedad era consecuencia del pecado. Y escuchen, y debido a que robó 3 corazones, el corazón de su padre, el corazón del tribunal de justicia y el corazón de Israel, por lo tanto, 3 dardos lo traspasaron. ¿Notan cómo arreglaban todas las cosas? Entonces, esa era una creencia. Entonces, cuando los discípulos ven a ese hombre, Jesús se detiene ahí. Y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ahora, mis queridos hermanos, Jesús no se detuvo a dar explicaciones. Jesús no se detuvo a explicar la situación. Deseado de todas las gentes, página 436, dice: Satanás, el autor del pecado y todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por tanto, a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad, debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Entonces había 2 cosas. Primero, la enfermedad que traía, y luego ¿qué? La carga de ¿qué? De la gente. Decía, algo estás pagando, algo estás pagando. Y en la actualidad, hermanos, hay muchos, y aún en nuestra fe, que creemos eso. Ahora es cierto, hermanos, la enfermedad es consecuencia del pecado. Pero si alguien se enferma, no quiere decir que está pecando. No. ¿Qué pecado cometió Job? Ninguno. Esto tiene que quedar claro en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús se detuvo, ¿y qué hizo con ese enfermo? Sigo leyendo lo que dice Juan capítulo 9, 1 al 7. Respondió Jesús: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Aquí Jesús hace algo que posiblemente, hermanos, para alguno de nosotros, o sin duda para todos, y más ahora con la pandemia, el escupir y tomar la tierra, el barro mojado con esa saliva y colocarlo en los ojos, hermanos, esto, pues cualquiera de nosotros hubiera pensado: oye, qué antihigiénico. La realidad es que en la antigüedad se creía que la saliva tenía un efecto curativo. Y la realidad es que es cierto. Pero claro, conforme la medicina ha avanzado, pues yo creo que la saliva ha quedado no en un lugar principal para sanar algunas enfermedades. Si no me equivoco, alguno de los famosos filósofos griegos, no recuerdo el nombre ahora, escribió hasta un tratado de las propiedades medicinales de la saliva. Pero aquí había un problema. Jesús escupe y hace lodo. ¿Y sabían ustedes que los fariseos tenían prohibido hacer eso en sábado? O sea, hacer una mezcla, hacer lodo. Entonces Jesús estaba rompiendo las reglas de los fariseos, los cuales lo estaban acusando anteriormente, 2 días antes. Y hermanos, como les dije, Jesús no se detuvo a explicar: miren, es que no estaba enfermo, no fue por el pecado. Jesús, ¿qué fue lo único que hizo? Hermanos, fue actuar, viendo la necesidad de este hombre. Y mis queridos hermanos, nosotros estamos reflejados o en ese ciego o en los fariseos. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de ceguedad.
Los fariseos estaban ciegos espirituales y este hombre estaba ciego físicamente. Hermano, y aunque la ceguedad física puede que no tenga cura en algunos casos, hermano, hay mayor posibilidad para el ciego que para aquellos que vemos y no queremos ver. Esa era la situación. Entonces Jesús hace algo con el ciego. Hermano, el ciego se detuvo a preguntar por qué. Ahora, el ciego pidió ver. La Biblia no registra que el ciego pidiera ver. Registra que iban pasando Jesús por ahí y los discípulos dijeron, bueno, ¿y este por qué está ciego? Hermano, el ciego aparentemente no pidió ver, pero sin duda en su interior deseaba ver. Ahora, él no conocía a Jesús. Él no veía a Jesús. ¿Cómo iba a poder pedirle quizás había escuchado de Jesús? Quizás había escuchado que Jesús hacía milagros, pero él no podía, no sabía que estaba ahí Jesús. Posiblemente, o a lo mejor sí lo sospechaba. Entonces Jesús dice que hace lodo y le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Y dice que se fue y regresó viendo. Ahora, no regresó a donde estaba Jesús porque no le veía. O sea, él no sabía dónde estaba Jesús. Simple y sencillamente va al estanque, se lava y de pronto, ¿qué? Empieza a ver. Hermanos, para nosotros, sin duda alguna, el ver, pues es algo normal. Pero un ciego, alguien que nunca ha visto y de pronto que se le devuelva la vista. Hace mucho tiempo, recuerdo que conocí a un hermano, pues que era invidente. No sé qué pasó con él, no sé si viva o no viva. Me parece que era de Tepoztlán, no sé. Este hermano tocaba la guitarra, la mandolina, el piano, tocaba muchos instrumentos, tenía ese don de la música, a pesar de ser ciego de nacimiento. Yo era un niño cuando lo conocí. Este hermano estudiaba en la universidad. Siendo invidente, estaba ya en la universidad. Y lamentablemente, pues parecía como que no lo querían mucho. No sé si su familia o donde vivía, no sé, la verdad no sé mucho de él. Pero recuerdo que una vez lo escuché platicar. Él dice que las personas, o algunas personas en cierta ocasión, pues le ayudaban a cruzar las avenidas. Pero hubo alguien que quizás no le caía bien o no sé, y dice que lo cruzó y lo dejó a mitad de esa avenida. Él, por medio del oído, gracias a Dios, pudo cruzar. Y un día, pues como digo, yo tenía como unos 7 o 8 años cuando él venía a la iglesia. Yo le pregunté, oye, ¿tú te imaginas las cosas? Dice, sí. Le digo, ¿tú te imaginas cómo es un volcán? Dice, no, eso sí, no imagino cómo es un volcán. Yo, como le digo, era un niño, yo estaba preguntándole si él se imaginaba. Y yo dije entre mí, ¿cómo le hago para que él se imagine un volcán? Y bueno, él estaba estudiando una ingeniería en la universidad. Y le digo, bueno, tú sí sabes, sí te imaginas un triángulo, ¿verdad? Ah, sí, él hizo la figura de un triángulo. Y yo dije, bueno, un volcán es como un triángulo, le digo. Porque pues yo veía el volcán Popocatépetl que se veía de la casa. Y pues así, un triángulo. Yo le dije, mira, un volcán es como un triángulo, pero tiene un hoyo arriba. Y de arriba sale humo. Así le dije, ¿no? Como le dije, bueno, él dijo, bueno, ahora ya sé cómo son los volcanes. Pero él nunca había visto nada. No tenía noción de nada. Y es que nosotros cerramos los ojos y como vemos oscuro. Pero los ciegos no ven ni oscuro, hermanos. Simplemente no ven. Entonces este hombre, pues no supo quién fue el que le sanó. Él lo único que hizo fue ¿qué? Obedecer una orden. Sin duda conocía el lugar. Él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él que hizo fue ¿qué? Y se lavó. Hermanos, pero cuando él regresaba, dice el versículo 8, entonces los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora, hermanos, este hombre, que no dice su nombre y no dice tampoco su edad, ahora regresa
¿Y cómo se dieron cuenta que veía? Yo creo que por lo admirado que él iba, ¿no? Entonces, él había pasado quizás muchas veces por ahí, conocía quizás el camino. Pero ahora él, yo creo que iba admirado viendo, hermanos. Y la gente lo veía a él y le decía, ¿no es este el ciego que se sentaba y mendigaba? Hermanos, la gente ahora ¿qué? Se sorprendía. Hermanos, para ilustrar quizás un poco cómo iría este ciego. Hermanos, hay gente que cuando conoce de Dios y está en su primer amor, quiere cantar, quiere orar, quiere leer, quiere compartir, quiere hacer ¿qué? ¿Y qué decimos? Está en su primer ¿qué? Amor. El ciego estaba en su primer amor porque apenas estaba viendo. Entonces la gente se dio cuenta. ¿Y qué decía? No es el que se sentaba y mendigaba. Y dice el 9. Unos decían, es él. Otros, a él se parece. ¿Y él qué decía? Yo soy. Yo soy. Así que él regresó, pero él no se dio cuenta o no supo quién lo había sanado. Quizás escuchó la voz, pero pues obviamente él no lo conocía. Entonces él regresó. Sigo leyendo. Y respondiendo le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Noten, no lo conocía. Aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve y lávate en el Siloé. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Él simple y sencillamente, ¿qué hizo? Obedeció una orden. Entonces, ahora, hermanos, lo empezaron a llenar ¿de qué? De preguntas. ¿Cómo fue? ¿Eres tú? Y él decía, sí, sí soy. Bueno, ¿cómo fue? Le explicaron. Aquel que se llama Jesús. ¿Y dónde está? Pues no sé. Jesús no se detuvo ahí. Jesús sin duda siguió avanzando. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar con ese hombre. Porque era un día sábado. Y como le dije, hacer lodo en sábado era un pecado para los fariseos. Así que Jesús se retira. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué fue lo que pasó? El versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora la gente sorprendida toma a aquel ciego y lo lleva ¿a dónde? Con los fariseos. Pues eran los maestros. Eran los que sabían. A ver, explíquenos qué fue lo que pasó acá. Eso era lo que la gente quería. Y era día sábado, dice el 14, cuando Jesús le había hecho lodo y había abierto los ojos. Hermanos, y dice la palabra de Dios que los fariseos, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Hermano, ¿era complicado para este ciego? No. ¿El qué dijo? Me puso lodo, me lavé y veo. O sea, para él no era ¿qué? Hermano, él estaba viendo que veía. O sea, él veía. Los demás se daban cuenta que él veía, pero no se explicaban. Para él, hermanos, había sido sencillo. ¿Cómo fue que ves? No sé, me puso lodo, me lavé y veo. Así de simple. Hermanos, los milagros que hace Dios, hermanos, no son complicados. Y son tan sencillos que tampoco los podemos explicar. Así de simple. ¿Cómo fue? No sé. Así solamente veo. Pero miren, los fariseos, como les dije, ya habían tenido una discusión desde 2 días antes con Jesús. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Hermanos, ya había ahí un ¿qué? Ya le habían dicho, estaba endemoniado. Le dijeron, tú eres hijo de fornicación, también le dijeron eso. Entonces ahora, el versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. ¿De qué lo acusaron? ¿De violador de qué? Del sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces había una pregunta. Los fariseos decían, él no viene de Dios, porque no guarda ¿qué? El sábado. Pero otros decían, bueno, si él es un pecador, ¿cómo puede hacer estas señales? Entonces estaba esa división.
Y dice, y había disensión entre ellos. Bueno, entonces vamos a preguntarle al ciego. Dice el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Hermano, ¿le costó trabajo al ciego creer? Hermanos, no. Él simple y sencillamente, hermanos, una explicación que sencilla, simple. Él no se puso a preguntar si pecaba o no, si venía de Galilea o no. Él dijo simplemente, yo creo que es profeta. Hermanos, Deseo de todas las gentes, página 437 dice, los fariseos no podían menos que quedar atónitos con esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio por el milagro que había sido hecho en sábado. ¿Qué era lo que más le interesaba a los fariseos? Hermanos, ellos tenían algo ya personal con Jesús. Y en lugar de alegrarse, hermanos, porque uno de sus feligreses, porque uno de sus hijos, porque uno de los que estaban ahí, uno que pedía limosna, ahora es sano, en lugar de alegrarse por eso, dice que se llenaron de odio. ¿Contra quién? Hermanos, se llenaron de odio contra Jesús. Y como les dije, no podían hacer mezclas. Y también los rabinos permitían que ese tipo de mezclas de unturas, dice el comentario bíblico, solamente era permitida cuando se realizaba en otros días. Se prohibía cualquier untura o ungimiento desacostumbrado. Por ejemplo, los antiguos usaban vinagre para aliviar el dolor de muelas. Pero miren lo que hacían. Llegaban a tal extremo, o sea, usaban vinagre para aliviar el dolor de muelas, pero en sábado no podían usarlo. Pero miren cómo eran tramposos los fariseos. Entonces, miren, no podían, dice usar, chupar vinagre, pero ¿saben qué hacían? Se lo tomaban, dice aquí, pero tomaban vinagre en la forma acostumbrada durante las comidas. Entonces, no podían quizás ponerse vinagre, o dice chupar vinagre, imagino que lo colocaban en algún trapo y se lo ponían en la muela que les dolía. Eso no lo podían hacer en sábado porque era transgredir el sábado. Pero sí podían tomárselo. Entonces, hasta sus propias reglas eran un poco raras. Entonces se preocupaban tanto por eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? El versículo 18 al 22 dice así: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto sus ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, hablará por sí mismo. Ahora, ¿por qué no sabían acaso los padres quién había sanado a su hijo? Hermanos, los padres sí sabían, pero ellos tenían miedo, hermanos. Ellos tenían miedo de los fariseos. ¿Saben por qué? Porque habían dicho: aquel que crea en Jesús va a ser expulsado. ¿Y saben qué le hacían a los expulsados? Quizás les parecerá algo conocido, alguna religión por ahí. A los que expulsaban de los judíos, les dejaban de hablar. Ya no podían convivir. Ya no podían hablar con su familia. Estaban amenazados. Entonces los padres, para que no fueran expulsados, ¿qué le dijeron? Mira, él ya está grandecito. Pregúntenle a él. Hermanos, y aturdían a ese hombre, ¿sí? Ahora, realmente era terrible el expulsar a alguien. Entonces dice el versículo 24 al 27, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Y qué dice el hombre?
Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora le veo. Hermanos, como le dije, este hombre, ¿cómo explicaba lo que él había vivido? Hermanos, de una manera, ¿cómo? Hermanos, sencilla. Escuché del pastor Idel Suárez, en cierta ocasión en una predicación, que él tomaba este dicho de alguien más, que decía, la verdad es muy sencilla, pero el error requiere muchas explicaciones. Este hombre decía, no lo sé, solo sé que ahora veo. Hermanos, cuando nosotros aceptamos la verdad, un corazón sincero no necesita tantas y tantas explicaciones. No necesita tantas pruebas. Con una le basta. Y a este hombre con una le bastó. Él ni siquiera, hermanos, ni siquiera lo había visto. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿Cuántos hemos visto a Jesús? Ninguno. Pero no necesitamos verle para creer. Necesitamos, dice un canto, una fe sencilla. Una fe que a este hombre dijeron, ve y lávate, y él ¿qué hizo? Fue y se lavó. Pero ¿cuál es nuestro problema? Es que a veces somos como los fariseos, ¿sí? Necesitamos muchas explicaciones para confiar en Dios. Y aunque vemos, somos ciegos. Y aunque oímos, somos sordos. Y miren lo que dijo este hombre. Sigo leyendo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Dice el versículo 26. ¿Cómo abrió los ojos? Y él le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces, ahora, ¿qué hizo este hombre? Miren, hermanos, lo llenaron de preguntas. Hermanos, esta era la tercera vez que le preguntaban cómo había sido el milagro. Y el que dijo, ya se los dije. ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Pero miren qué dice ese hombre. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Una lección que nos enseñó este ciego, que ahora veía. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 28, 19 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable. Hermanos, ¿qué aprendemos de este ciego? Hermanos, que de una manera sencilla estaba evangelizando a los fariseos. Los fariseos que requerían tantas explicaciones de una verdad, este hombre sencillamente les dijo, yo no sé, dice, ustedes no lo conocen, pero dice que el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y miren, el deseo de todas las gentes dice lo siguiente en la página 438. Ahí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista. Pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. ¿No nos pasa así a nosotros a veces? Hermano, ¿cuánto nos cuesta admitir que estamos en un error? Cuesta trabajo. Porque necesitamos humildad y esa no la tenemos. Hermanos, ¿qué pasaba con los fariseos? Dice que los fariseos, dice que preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes de admitir que estaban en el error. Y a veces eso pasa con nosotros. O así pasa con mucha gente. Hermanos, a veces negamos lo que vemos antes de admitir que estamos en un error. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo suyo.
y nosotros discípulos de Moisés. ¿Y qué pasó? Hermanos, dice que expulsaron a Jesús. Y quiero concluir con esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Hermanos, este joven estaba empezando, por así decirlo. Apenas veía. ¿Y qué pasó con él? Hermanos, lo expulsaron. Y dice el capítulo 9, 35 al 37, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió y dijo él, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Necesitó explicaciones? Hermanos, ¿cuántas explicaciones necesitamos? Hermanos, quizás los que somos ciegos somos nosotros. Y como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ¿qué? Que el que no quiera ver. Que el Señor, hermanos, nos ayude a poder abrir nuestros ojos. Hermanos, quizás tenemos la evidencia enfrente, quizás tenemos la palabra de Dios y necesitamos tantas explicaciones. Pero hermanos, la verdad es sencilla y no necesita explicación. En cambio, el error sí necesita muchas explicaciones. Y dice Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para que los que no ven vean, y los que ven sean, ¿qué? Hermanos, sean cegados. En pocas palabras, dijo lo que dice Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino ¿a quiénes? Hermanos, a pecadores, arrepentimiento. Y miren qué pasó con los fariseos. Ahí mismo, el versículo 40 y 41, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado, ¿qué? Permanece. Hermanos, cuando nos creemos superiores, cuando nos creemos mejores y no queremos ver nuestros errores, ¿qué dijo Jesús? Vuestro pecado, ¿qué? Hermanos, ahí permanece. Pero hermanos, necesitamos lo que Jesús hizo. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos a ese Jesús. A veces no le reconocemos, a veces quizás no lo hemos pedido, pero Jesús, al igual que aquel ciego, se ha detenido a este mundo para devolvernos la vista, para que veamos. Y como les digo, tenemos a nuestro alcance, tenemos la bendición de Dios, y lo único que nos toca a nosotros es elegir si quieres ver o quieres dejar de hacerlo. Así como este hombre dijo, yo no sé, lo único que sé que Él me abrió, ¿qué? Los ojos. Y que podamos, hermanos, decir como aquel leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, devuélveme la vista para que podamos, hermanos, ver más allá de lo que a veces vemos, porque tenemos una mirada limitada y nos creemos santos, nos creemos que todo lo podemos, nos creemos intocables, nos creemos que nadie es mejor que nosotros. Pero realmente, hermanos, Jesús dijo, mis ojos pondré en los humildes de la tierra. Jesús no vino a buscar a los altaneros, a los altivos, sino a aquellos que acepten la verdad sin explicación y de una manera sencilla. Y que Dios nos ayude, hermanos, a ser como ese ciego y no tengamos miedo a ser expulsados de la sociedad o de las creencias o de los círculos de este mundo. Que no tengamos miedo, porque en el momento que te expulsen como aquel ciego, Jesús, ¿qué hace? Jesús te mete ¿en qué? Te busca y te mete en su círculo. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén. Amén.